Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Bueno, buenas noches, buenas tardes para algunas. ¿Me ven? ¿Me escuchan bien todas? Sí, a verlo, muy bien, ahí los deditos veo muy bien. Bueno, ahí les estuve hablando un poquito con lengua de señas. A lo mejor alguna me entendió o a lo mejor alguna no. Pero más allá de las palabras o de los idiomas, pensaba en este tiempo estudiando qué importante es la comunicación y qué importantes son las palabras, ¿no?, para utilizar. En este tiempo yo les voy a mostrar algo que ustedes seguramente van a conocer, ¿no? ¿Qué es esto? Un barbijo que seguramente todas tienen en su casa. Cuando salió este barbijo, que seguramente cada una debe tener un modelo o varios, también surgió Meditaciones al Corazón. Y la verdad que fue un año que, si bien teníamos que estar a lo mejor con la boca tapada, ¿no?, nunca nos hubiéramos imaginado que Dios tenía preparado este ministerio. Y cómo surgió de una manera difícil, con conflictos, pero sin embargo que Dios utilizó y que oramos para que Él siga utilizando. Y tantas hermanas de tantos lugares reunidas con un mismo sentir, de poder aprender de su palabra y poder orar unas por otras, ¿no? Y es hermoso eso, que hace un año surgía esto, pero también surgía este ministerio inimaginable para cada una de nosotras, y bueno, y oramos para que sea de bendición para cada una como lo es para nosotras también, ¿no? Y volviendo a los barbijos, ¿sí? Hay un montón de modelos. Yo, por ejemplo, tengo acá modelos chiquitos, que son algunos de mis hijos, modelos más grandes, unos con cinta, otros con elástico. Algunas se ponen de acuerdo al atuendo, cambian, ¿no?, o negro o estampado. Tienen funciones. Por ejemplo, están los barbijos que son quirúrgicos, que se usan para los médicos para operar o las enfermeras para tratar a personas que están enfermos. Yo acá tengo también un barbijo que utilizo, que es transparente y que en mi trabajo me sirve porque muchas veces se pueden leer los labios, ¿sí? Entonces tienen diferentes utilidades. Acá tengo otro de otro color. Hay un montón de modelos, ¿no?, que seguramente ustedes también deben tener en sus casas. Y si bien es una forma de protección en este tiempo, que todos tenemos que usarlo, pero a veces resulta complicado la comunicación, ¿no? Y yo les cuento una anécdota. Yo estoy trabajando de maestra integradora. Y un día entré a una escuela, el primer día de este año, y cuando entro, claro, la mayoría de los chicos no me conocían. Yo fui a hacer mi trabajo con mi alumno, pero al estar en el grado todos los chicos se acercan, te cosas. Y bueno, yo me senté atrás y la maestra, había dicho, bueno, terminamos de leer esto y copian lo que está en el pizarrón. Entonces se me acerca un chico y me dice algo. Imagínense, con el barbijo, yo con mi barbijo, con la mascarilla, no entendí nada. Y dije, bueno, me estará preguntando qué hay que hacer. Entonces le dije, la seño dijo que copies lo que hay en el pizarrón.
Otra vez me vuelve a hablar el chico, hoy no entendía nada, y otra vez le contesto lo mismo. La tercera vez me vuelve a decir lo mismo y le vuelvo a contestar, la seño dijo que escriba lo que hay en el pizarrón. Entonces el chico se baja el barbijo y me dice, ¿quién sos? Y ahí me empecé a reír, porque yo dije, nada que ver a lo que yo estaba entendiendo. Entonces, con este ejemplo o esta anécdota, yo pensaba qué importancia tiene la comunicación, ¿no? En relación con las personas, ¿sí? Y para poder comunicarse, tenemos que usar la palabra, ¿sí? Si buscamos la definición de lo que es palabra, significa en el diccionario un vocablo, una voz o una expresión, ¿sí? Recién leyeron Colosenses, vamos a buscar ahí en Colosenses 4, versículo 6, ¿sí? Dice así, Colosenses 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en la versión NTV, que vamos a usarla bastante esta noche, dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona, ¿sí? Antes, yo cuando me saludaba, me presentaba, decía, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena, ¿sí? El apellido, hablé y dije un versículo, Juan 3:16. Todo eso dije en lengua de señas, ¿sí? Y bueno, si bien, porque no lo había explicado, me quedé con lo del barbijo y no había explicado lo que había dicho, ¿no? Entonces acá habla de que las conversaciones sean cordiales, agradables y a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Pero me quedé con la versión Reina Valera 1960 que dice sazonada con sal. Entonces me puse a investigar qué significaba eso, qué significaba sazonada con sal. Y el Matthew Henry lo explica de la siguiente manera. Yo se los voy a leer para no perderme nada, ¿sí? Dice, todo discurso debe ser discreto y oportuno, como corresponde a cristianos. Aunque no siempre sea de gracia, siempre debe ser con gracia. Aunque nuestro discurso sea sobre algo común, debe ser, sin embargo, de un modo cristiano. La gracia es la sal que sazona nuestro discurso e impide que se corrompa. No basta responder lo que se pregunta, a menos que también respondamos rectamente. ¿Y cuán importante son las palabras? En Proverbios 31:26 dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Reflexionando sobre todo esto que vimos, pensaba, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Edifican o destruyen? ¿Con qué intencionalidad las decimos? Y vamos a tratar de analizar muy brevemente dos categorías de palabras y el efecto que producen, ¿sí? Dos categorías de palabras y el efecto que ellas producen. La primera categoría son palabras que edifican, ¿sí? Y la segunda categoría son palabras que destruyen, ¿sí? Primera categoría, palabras que edifican. Segunda categoría, palabras que destruyen. Vamos a comenzar con las palabras que edifican, ¿sí? Y ahí vamos a analizar en primer lugar palabras de los sabios y de los justos, ¿sí? Palabras de los sabios y de los justos. Sabio significa que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Justo, entendemos que una persona justa es aquella que actúa con justicia e imparcialidad, dando a conocer a los demás lo que corresponde correctamente. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? Esa es la verdadera sabiduría. Temer a Jehová, como dice en Proverbios 1:7.
es entender la insignificancia de lo que nosotros somos frente a la grandeza del Dios que nos creó, que nos dio aliento de vida. Entonces, ¿sí? Viendo todas estas cosas, ¿qué producen o qué deberían producir las palabras sabias y justas? Vamos a ver unos versículos. Vamos a abrir en Proverbios y nos vamos a quedar ahí la mayoría del mensaje. Así que vamos ahí a abrir el libro de Proverbios y empezamos con el capítulo 12, versículo 18. Proverbios 12, 18. Leo: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y en la NTV, otra versión dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Entonces, ¿qué producen estas palabras de los sabios y de los justos? ¿Sí? Las palabras de los sabios traen alivio, no hieren. Vamos a otro versículo, en Proverbios 14:3, es a lo mejor cambiar de hoja, vamos a ir cambiando de hoja, Proverbios 14:3, dice: las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que los golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Y ahí, bueno, la boca del necio castiga al mismo necio, pero el sabio es rescatado, preservado por sus palabras sabias, ¿sí? Sus propias palabras los protegen. En Proverbios 15:7, seguimos otro versículo, Proverbios 15:7, dice: los labios del sabio dan buenos consejos, el corazón del necio no tiene nada que ofrecer. Y en la versión Reina Valera 1960, en vez de decir buenos consejos, dice: esparcen sabiduría, ¿sí? Los labios del sabio esparcen sabiduría. Otro versículo más, leemos Proverbios 18:20. Proverbios 18:20. Dice: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Si hay algo que a mí me gusta es comer. Yo siempre digo que es uno de los mayores placeres de la vida. Y qué lindo es comer una buena comida y quedar satisfecha, quedar lleno, ¿sí? Bueno, las palabras del sabio satisfacen, llenan, ¿sí? Otro versículo, Proverbios 10:11, Proverbios 10:11, dice: las palabras de los justos son como una fuente que da vida, palabras que dan vida. Proverbios 10:21, la primera parte, Proverbios 10:21, dice: las palabras del justo animan a muchos, animan. Y el último versículo que vamos a leer acá, en Proverbios 10 también, 31 y 32. Proverbios 10, 31 y 32. Dice: la boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca de los malvados habla perversidades. Entonces, dan sabios consejos, hablan palabras provechosas. Que nuestras palabras traigan alivio, que protejan, ¿sí? Hay muchas personas con muchas cargas hoy en día muy difíciles de sobrellevar. Y cuán necesario es tener esa palabra que hoy tanto escasea. No buscando herir o lastimar al otro, sino, en cambio, aliviar, proteger, animar, confortar, consolar. ¿Cuánto se necesitan hoy en día esas palabras, sí? Y esas palabras son de los sabios y de los justos. Yo pensaba, qué feo es cuando nos duele algo. No sé qué dolor es lo peor para ustedes, pero a mí uno de los dolores que no me gusta tener es dolor de muela, ¿no? Es uno de los dolores más fuertes que yo tengo. Y
qué lindo es cuando uno está que no da más y llegan con la medicina que uno necesita antes del arreglo, ¿no? Porque uno tiene que bajar esa inflamación. Qué alivio o qué aliviada nos sentimos cuando tomamos esa medicina. Bueno, así deben sentir los otros ese alivio cuando nos escuchan a nosotros. Que nuestros consejos sean de bendición a otros, ¿sí? Y además de lo que podamos nosotros aportar, a lo mejor con la experiencia, nunca debe faltar la palabra de Dios. Siempre nuestros consejos deben ser bíblicos, basados en la palabra de Dios. El otro día, mi amiga Mirna subió en el estado algo que me gustó y le dije, lo voy a compartir. Y dice así esto que subió. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras destruyen o edifican. Lastiman o curan. Piensa antes de soltarlas. Hay circunstancias que probablemente tengamos que tener palabras duras, ¿sí? Confrontar a alguien con su pecado, ¿sí? O ver que está por mal camino, ¿sí? No solamente tengo que orar por la persona, sino también exhortarla. Pero siempre, y recalco, siempre debe ser con la intención de ayudarla a esa persona a acercarse nuevamente a Dios. Donde sabemos que está la verdadera solución, en Dios. Es por eso que, como dice el versículo en Proverbios 16:6, Proverbios 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La misericordia y la verdad tienen que ir juntas, no pueden ir separadas. ¿Por qué? Porque si yo hablo con misericordia solamente, a lo mejor voy a ser como muy o permisivo, decir, bueno, ya está, a lo mejor minimizar el pecado, ¿sí? Si hablo solamente con la verdad, voy a ser jueza, dura, así, un golpe en la cabeza, ¿sí? Por eso tienen que estar combinadas siempre, la misericordia y la verdad, ¿sí? Siempre deben estar juntas, queriendo el bien de la persona y con el objetivo que reconsidere sus pasos y vuelva al camino de Dios, ¿sí? Al camino recto. Muy bien, esa era el primero, palabra de los sabios y de los justos, que entran en la categoría de palabras que edifican, ¿sí? La segunda serían palabras oportunas. Y en este hay muchos versículos para leer acerca del hablar, saber cuándo hacerlo y cuándo no, ¿sí? Saber cuándo hablar y cuándo no. Ahora vamos a leer unos cuantos versículos, todos en Proverbios, ¿sí? Yo los voy leyendo y después vamos a analizarlos un poquito. Proverbios 10:19. Perdón. Proverbios 10:19. Dice así, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Otro, Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. Dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Otro versículo, Proverbios 15:28. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Otro versículo, Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y dos versículos más, uno está en Proverbios 11:12. Proverbios 11:12.
Dice, es necio denigrar al vecino, una persona sensata guarda silencio. Y el último que vamos a leer en este punto es Proverbios 17, 27 y 28. Proverbios 17, 27 y 28. Dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabio si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Y acá no estamos hablando de las diferentes personalidades, porque a lo mejor ustedes me dicen, ay, pero yo soy extrovertida. No tiene que ver con eso. Y estar muy bien ser extrovertida o introvertida, eso no tiene que ver con las personalidades. Sino que cada vez que hablamos podamos pensar antes de hablar, ¿sí? A veces somos como Pedro. Lo primero que se nos viene a la mente es lo que decimos, ¿sí? Sin filtro, como decimos en Argentina. Y después nos damos cuenta que hubiera sido mejor quedarnos calladas, ¿sí? Esa era la mejor opción. ¿Por qué? Porque después tenemos que pedir perdón por las cosas que a lo mejor dijimos de más, ¿sí? Encontré una frase que decía, con la lengua se tropieza más seguido que con los pies, ¿sí? La repito otra vez. Con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Como dice el versículo que veníamos diciendo, Colosenses 4:6, dice que nuestras palabras, nuestras conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Entonces, ¿qué preguntas puedo hacerme antes de hablar? ¿Sí? ¿Qué preguntas me hago antes de hablar, de decir las cosas? Pensaba, ¿va a ser de bendición lo que diga a otros? ¿Sí? ¿Va a ser de bendición para otras personas? Con estas palabras que voy a decir, ¿acerco más a Cristo o todo lo contrario? ¿Sí? Con estas palabras que quiero decir, ¿acerco más a Cristo o todo lo contrario? ¿Doy testimonio de ser una hija de Dios cuando digo lo que tengo pensado decir, o no hay diferencia con los que no conocen a Cristo? ¿Sí? ¿Doy testimonio de que soy una hija de Dios cuando digo lo que tenía pensado decir, o no hay diferencia con los que no conocen a Cristo? Está bien hablar, expresar ideas, decir cómo me siento, pero siempre debo pensar si con lo que estoy diciendo voy a lastimar o voy a herir a alguien, ¿sí? Eso poder replantearme. Y en otras circunstancias, el silencio es la mejor opción, ¿sí? En otras circunstancias, el silencio es la mejor opción. Hace más de 2 años y medio, íbamos con mis hijos a pasar las vacaciones de invierno a la casa de mi mamá, en Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, pero bueno, cuando me casé nos mudamos acá a Rosario, que mi marido es de Rosario. Era todo alegría, estábamos en los preparativos, iba a ver a mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinos, a mis amigas, a la gente de mi iglesia, de soltera. Bueno, todo estábamos preparando y todo era ansiedad, porque bueno, eran vacaciones de invierno. En esos días, una chica de mi iglesia, que también era de Buenos Aires, me dice, ay, Lore, dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer cuando vayas allá? ¿Qué es lo que tenés pensado en estas vacaciones? Y le dije, mirá, tengo pensado un montón de cosas, pero lo que más quiero, ahora que me preguntás, lo estoy pensando, lo que más quiero es, primero, aprovechar que mi mamá va a estar con mis hijos, con sus nietos, y quiero dormir, porque venía de meses bastante ajetreados. Entonces dije, quiero dormir, quiero tener a lo mejor una noche entera larga y quiero dormir. Y otra de las cosas que quiero hacer es tomar mate con mi mamá, le dije. Y bueno, nos saludamos, después yo no la vi, y nosotros viajábamos, ¿no? El día anterior a viajar, mi hermana me llama por teléfono y me dice, Lore, me dice,
todo bien, pero escucha, mamá se cayó en la vereda y la estamos llevando al sanatorio, a la clínica, porque está muy dolorida. Bueno, la llevan, la internan y bueno, me dicen que se había quebrado la cadera y una muñeca, una de sus muñecas. Nosotros viajamos al otro día, igual, pero bueno, cuando ya fuimos, ella ya estaba internada. Ya ese mismo día que se cayó, la habían internado. Bueno, hicimos todo lo que teníamos pensado, obviamente cambió. Y empezamos a orar porque nos dijeron, bueno, esperen la prótesis, cuando llega la prótesis, la operamos, apenas llega. Llegó la prótesis y nos avisaron el viernes a la mañana, está la operación. Entonces, bueno, todos orando, le pedimos a todos que estuvieran orando. Todo bien, entró la operación, nos habían dicho que había salido bien la operación, y cuando termina, la están trasladando de quirófano hacia la sala de recuperación, y se descompensó mi mamá. Se descompensó y los médicos trataron de reanimarla y no hubo respuesta. Y mi mamá ese día pasó a la presencia del Señor. Luego pasaron unos días y yo me acordaba de las palabras que le había dicho a esta chica, ¿no? Y cuando volví la vi y me dice, yo le dije, mira, yo te había dicho que quería hacer 2 cosas, le dije. Uno era dormir, y es lo que menos hice en cualquier viaje de toda mi vida, porque estuvimos cuidando a mi mamá, nos íbamos turnando, también estuvimos, bueno, con mis hijos, mis sobrinos, haciendo trámites, después en su velatorio. Y otra de las cosas que te había dicho que quería hacer era tomar mate con ella. Era que ella me cebara un mate. Y tampoco lo pude hacer, le dije. Y ¿sabes qué me dijo ella en ese momento? Nada. Me dio un abrazo. Y para mí eso fueron más que 1000 palabras, ese abrazo. Y también en esos días estábamos muy agitados, íbamos, veníamos, cuidábamos, y mi amiga Vero, con su mamá Adi, también con pocas palabras, muchos silencios y muchas acciones. Ellas nos demostraron su amor hacia nosotras con muchas acciones, porque ellas nos ayudaron a cuidarla a mi mamá todos los días que estuvo internada, nos íbamos turnando. Y para mí, sinceramente, esas acciones, esos silencios, y hubieron muchos más, pero yo les doy estos ejemplos nada más, valieron más que 1000 palabras que se podían haber dicho en ese momento. Y pensaba que muchas veces, nosotras también, a lo mejor sin darnos cuenta, pero decimos mucho más con nuestro silencio y nuestras acciones que con nuestras palabras. En 1 Juan 3:18, 1 Juan 3:18 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones, ¿no? Y bueno, esas eran las palabras oportunas, ¿sí? Las palabras que edifican, son las palabras de los sabios, de los justos, las palabras oportunas, pero también las palabras de vida eterna. Obviamente las palabras de vida eterna producen salvación. Y obviamente estamos hablando de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Juan 6:68,
68, dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? A Jesús le dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Y a lo mejor esta noche te invitaron y nunca antes habías escuchado de Dios o el plan que tiene Dios para vos, ¿sí? Lo más importante que debes saber es que Dios es un Dios de verdad y que Él te ama. Pero hay un problema entre Dios y los hombres, y ese problema se llama pecado, que son las cosas malas que nosotros hacemos a diario, ¿sí? No solamente es matar, robar, pecado, sino malos pensamientos, malas actitudes, malas palabras y tantas otras cosas más, y eso me separa de Dios, ¿sí? En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios y nos afecta a todos, ¿sí? Todos somos pecadores. A lo mejor estás buscando a Dios y a veces intentamos, ¿sí?, llegar a Dios, poder solucionar nuestro problema de pecado de diversas maneras. Puede ser por filosofías humanas, pueden ser por religiones, ¿sí? Puede ser por tal o cual iglesia, por tal o cual pastor, ¿sí? O por buenas acciones, ¿sí? Haciendo cosas buenas, intento llegar, ¿sí? ¿Saben qué? En Efesios 2, 8 y 9 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo mencionado anteriormente son todas cosas buenas, ¿sí? Pero no alcanzan para solucionar mi problema de pecado, para llegar a Dios. Pero esta noche tengo una buena noticia, ¿sí? Porque al ver nuestra condición de que nosotros no podíamos, Dios se acercó a nosotros, ¿sí? Y nos amó tanto que envió a su Hijo, como decía antes, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él murió ocupando mi lugar, ocupando tu lugar, y con su sangre limpiarnos de nuestros pecados. Él murió y al tercer día resucitó. Y Él hoy está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Nosotras solamente debemos creer en Él como nuestro Salvador y pedirle perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. Si aún nunca lo hiciste, pedile perdón a Dios. Pedile que te salve, ¿sí? Y con su sangre te limpie tus pecados, ¿sí? Esto es algo para que vos pienses. Si alguna vez lo hiciste, y si nunca lo hiciste, bueno, esta puede ser una noche para que vos arregles tus cuentas con Dios. Ahora, si todas conocemos a Cristo, o la mayoría conocemos a Cristo, no nos podemos quedar calladas, ¿sí? Estas palabras de vida eterna nosotros también tenemos que compartirla con otros, ¿sí? Debemos ser portadoras de esa palabra y llevarlo, ¿sí? No la podemos guardar solamente para nosotros. Tenemos que compartirla con todas las personas que podamos, ya sea en el trabajo, en el estudio, en casa. Hay familiares que no conocen a Cristo todavía, que podamos llevarles esta palabra de vida eterna a cuantas más personas podamos, ¿sí? Y por último, nos queda algo para analizar, que lo vamos a hacer muy rápidamente, son las palabras que destruyen, ¿sí? O sea, las palabras que edifican eran las palabras de los sabios, de los justos, las palabras oportunas y las palabras de vida eterna. Y ahora nos quedó las palabras que destruyen. Y yo las puse todas en una misma categoría, ¿sí? Que son difamación, chisme y calumnia. Difamación, chisme y calumnia. Calumnia, perdón. En contraste con las palabras que traen beneficio, hay palabras que no lo hacen, ¿sí? Y vemos unos versículos más en Proverbios también, volvemos a Proverbios, Proverbios 10, 18. Proverbios 10, 18. Dice así:
Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. ¿Y qué es difamar? ¿Sí? Busqué la palabra en el diccionario y dice que es decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama, el honor de una persona, ponerlo en bajo concepto o estima, en especial cuando lo dicho es falso. Vamos a buscar otro versículo, Proverbios 11:13, Proverbios 11:13, que dice, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Otro versículo, Proverbios 16:28, la última parte, Proverbios 16:28, dice, el chisme separa a los mejores amigos. Y dos versículos más vamos a leer. Proverbios 17:4, ahí cerquita, Proverbios 17:4, dice, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Y el último, Proverbios 18:8, Proverbios 18:8, dice, los rumores son deliciosos, bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Y también busqué la palabra chismes, que es comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. Y calumnia es acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicar. Y pensaba en esto, ¿sí? Y pensaba, me anotaba para mí misma, tengamos cuidado de no ser esas personas que comienzan con un chisme, con una calumnia, con una difamación, ¿sí? A veces lo hacemos y lo revestimos como de santidad, pero no hay nada santo en ninguna de esas tres palabras, ¿sí? Las tres hieren mucho a las personas. Tengamos cuidado con eso, porque muchas veces nos guiamos por rumores y estamos hablando y desestimando a alguna persona por la cual también murió Cristo. Y si llegara a ser cierto ese rumor, bueno, encontrar la manera de que esa persona pueda buscar a Dios y restaurar su vida. Y escuchaba esto también una vez, que también me impactó. Una vez que se desparrama un chisme, una calumnia o una difamación, es muy difícil volver a juntarlo, porque no sabemos hasta dónde llegó. Que no seamos nosotras ese tipo de personas. O a lo mejor no chusmeamos, como se dice acá, no sé si en todos los países se dice igual, nosotras, ¿sí? Pero muchas veces prestamos el oído, ¿sí? Y de esa manera estamos participando igual, ¿sí? Podemos dañar mucho a las personas con esto y lo que producen las otras personas es desánimo, depresión, ¿sí? Tristeza. Que no seamos personas que produzcan esto en otras personas creyéndonos a lo mejor que nosotros somos superiores, ¿no? Debemos ponernos en el lugar, tener empatía, ¿sí? Por las personas y cortar con esos rumores. Al menos en lo que respecta de nosotros que podamos cortar, ¿sí? Con esos rumores y no participar de ellos. Y por último, ¿sí? Y para terminar, vemos que en Lucas 6:45, lo menciono nada más, Lucas 6:45, la última parte, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. En otra versión dice, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Y debemos llenar nuestra vida de Cristo. Todo radica ahí. Si estoy bien con Dios, se va a notar en lo que digo. Si estoy mal con Dios, también se va a notar en lo que digo, ¿sí? Que podamos esta noche ser desafiadas
a tener palabras edificantes y de bendición, estemos donde estemos, y a quien le lleguen nuestras palabras que puedan ser de bendición, ¿sí? Y de edificación. Así que bueno, espero que les haya sido de bendición como lo fue para mí preparar este estudio. Gracias.